de la mesa. Bueno, vamos a esperar a que se pongan los chicos, ¿vale? No está encendido. Rubén, mira a ver qué pasa con el teléfono. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Sí. ¿Se oye bien? Ajá. Ahora sí. Aparato sí se oye. A ver, Ah, ahora. hola, hola, Ahora sí. hola, hola. Ahora sí. No, es de aquí, de Valladolid. Es de aquí de Valladolid, pero bueno, el conflicto prácticamente lo tenemos en toda la región, ¿eh? Ajá. Vale, sí. No te preocupes. Sí, prácticamente sí. Son los mismos sobre todo en 4 provincias. Bueno, ahora os lo comento, no os preocupéis. Vale, os explico un poco lo que es Valladolid y cómo está también el resto de la región. Vale. Bueno, pues empezamos. Venga, lo primero, presentar a las compañeras que están a mi izquierda. Está Joana, que está dentro de la Secretaría de Acción Sindical, Marta, que es la responsable del Sindicato Valladolid, y yo soy Luis Saez, que soy el secretario de la Federación de Servicios. La convocatoria de esta rueda de prensa es fundamentalmente la situación que tenemos en los convenios de hostelería. Tenemos en 4 provincias de la región, que son Palencia, Zamora, Segovia y Valladolid. Ahora mismo una situación complicada porque los salarios se han quedado incluso por debajo del salario mínimo. Y en este caso el convenio de Valladolid, que le firmamos en el año 2021, pues lógicamente la continua subida de la carestía de vida, de los alimentos, de la luz, del gas, así como el salario mínimo interprofesional, que ha subido hasta los 1.134 euros, pues nos ha conllevado que los incrementos que pactamos en su día y que las partes entendíamos que eran unos incrementos razonables para poder firmar el convenio, pues se han quedado escasos en este momento. Ante las subidas desorbitadas que hemos tenido de los IPCs en estos años, pues lógicamente eso nos ha situado que muchas de las categorías que tenemos en nuestro convenio, en este caso aquí en Valladolid, estén por debajo del salario mínimo interprofesional. La situación que tenemos con el convenio ahora mismo es que hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo de lo que acordamos, que supone una media de un 9,83%. Os digo la media porque, como sabéis, en el último convenio lo que hicimos fue unificar los niveles salariales, que antes se pagaba por el establecimiento local, y en ese convenio acordamos unificar todos los niveles salariales para crear una tabla única. Por eso hablo de incrementos medios. El convenio de Valladolid actualmente tiene 133 categorías, con esos 3 niveles que os estoy comentando, que nos quedan todavía. Y de esas 133 categorías, 48 corresponden a jefes y encargados de establecimiento, cuyos salarios están aproximadamente entre 1.203 euros y 1.371 euros, el más alto de todos. Y luego las 85 categorías restantes que tenemos, que son el grueso de las que se utilizan en el sector, que supone más del 93%, estamos hablando de camareros, recepcionistas, camareras y camareros de piso y la gente de mantenimiento, pues están prácticamente en la frontera del salario mínimo. Tenemos 12 categorías que están cobrando 1.168 euros, que están en el nivel 1, y eso supone que están 34 euros por encima del salario mínimo interprofesional. Tenemos 14 categorías que están en el nivel 2, que cobran 1.140 euros, o sea, 6 euros más que el salario mínimo interprofesional. Y luego tenemos 59 categorías que están ya por debajo del salario mínimo interprofesional. No solo este año, estarían por debajo este año, el siguiente y el siguiente, porque el convenio está vigente hasta el año 2026. Entonces, esto significa que el 65% de las categorías profesionales del convenio están por debajo del salario mínimo y que casi el 93% están cobrando el salario mínimo interprofesional. Esto en una provincia como Valladolid, con la importancia que tiene el sector turístico, que es uno de los motores de la economía y que genera aproximadamente el 10% del Producto Interior,
el sector de la hostelería y las personas trabajadoras que están en él, pues lógicamente deben de tener unas condiciones económicas acordes con los beneficios que genera el sector, y eso ahora mismo pues no se está produciendo. Entendemos que es fundamental crear las condiciones para hacer de la hostelería y del turismo un sector atractivo, sobre todo para las personas trabajadoras y para los jóvenes, y que puedan ver o apreciar que existen grandes posibilidades en este sector, tanto de empleo como de trabajo estable para ellos. Pero lógicamente esto no se puede dar si no tenemos trabajos bien remunerados. Y en este caso tenemos un problema importante con los salarios del convenio de Valladolid. Ahora mismo los salarios son los más bajos de toda la región. Estamos hablando de que Valladolid, que es una de las más importantes con respecto al turismo que tenemos, tiene la situación más complicada con los salarios que otras provincias. Están prácticamente a la par Valladolid y Zamora aproximadamente. Están las dos a la par. Tenemos una cosa, yo creo, buena a nuestro favor, y es que la patronal de Valladolid cambió en su momento. Tenemos a Jaime como presidente, que creemos que entiende perfectamente la situación del sector y seguramente se pueda hablar con él, no como con la anterior presidenta que teníamos. Y lo que le vamos a plantear desde Comisiones Obreras pues es que queremos abrir las mesas de apertura del diálogo social que establece el convenio colectivo, así como lo que recoge el artículo 86.1 del Estatuto, para que abramos un diálogo sereno y razonable en nuestro sector, con el objeto de que tengan las mejores condiciones salariales y sociales para las personas de la hostelería. Entonces, desde Comisiones Obreras vamos a solicitar a la patronal la apertura de la mesa de negociación, intentar volver otra vez a renegociar o a incrementar los salarios, ponerlos de una manera razonable, que puedan cobrar y que sea un sector atractivo para la gente, porque entendemos que actualmente es imposible que la gente pueda meterse en la hostelería. ¿Cuál es lo que pretendemos? Pues incrementar las tablas salariales, y la propuesta que le vamos a llevar es también generar una tercera paga extraordinaria a mayores, para intentar paliar un poco la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido en el sector. Ahora, si queréis, os comento un poco cómo están los datos del turismo, porque creo que es importante que sepamos cómo tenemos la situación. Mira, respecto a los datos del turismo de Valladolid, en el año 2023 se ha visto que ha sido el de la recuperación de la pandemia, así lo dicen los datos de coyuntura turística del INE. Somos la cuarta provincia en viajeros y en pernoctaciones de Castilla y León, pero somos la primera más cara, con la tarifa media diaria de 75,95 euros. Y las que más beneficios obtienen en los ingresos por habitación, aproximadamente 41,98 euros. En el año 2023 casi se han igualado ya los datos de viajeros del año que fue el récord, que fue el año 2019, con 687.569 viajeros, y resulta sintomático que el 80% de los viajeros son residentes o viven en España, solo un 20% son extranjeros. Creo que ahí sí que deberíamos de intentar que las administraciones también hagan un esfuerzo para que el extranjero venga a nuestra provincia y a nuestra ciudad a visitarnos, porque entendemos que es de las provincias que menos viajeros extranjeros vienen a visitar. El número de pernoctaciones en el año 2023 ha superado un 3,57% ya los del año 2022, con 41.630 pernoctaciones más, llegando a un total de 1.208.435 en el año 2023. Y los datos que arrojan actualmente este cuarto cuatrimestre del 2024, tenemos ya un incremento de 6.015 pernoctaciones más con respecto al primer cuatrimestre del 2023. Esto indica que este año, si seguimos en esta tendencia, pues lógicamente igualaremos el récord de turistas que teníamos en el año 2019 y seguramente se pueda superar. Por lo tanto, entendemos que la situación del sector es buena,
que la situación del sector es que se está ganando dinero en las empresas y además todos sabemos lo que nos cuesta un café cuando vamos a tomar un café, lo que nos cuesta un menú y lo que han subido todos los productos en la hostelería y en la restauración. Por lo tanto, entendemos lógico y razonable que desde la patronal se sienten, renegociemos de nuevo las tablas salariales y recuperemos el poder adquisitivo que hemos perdido en estos últimos años. ¿Alguna cosilla? Sí. Mira, las 4 provincias que tenemos ahora mismo que están en esta situación, no tanto como Valladolid, porque Valladolid es la que tiene más categorías por debajo del salario mínimo y los salarios más aproximados al salario mínimo, son Palencia, que tenemos los ayudantes, varios de los ayudantes y los auxiliares que están por debajo del salario mínimo. Tenemos a Zamora, que tenemos algún ayudante que está por debajo del salario mínimo, y prácticamente los profesionales, los camareros y demás, creo que están aproximadamente unos 10 euros por encima del salario mínimo. O sea, muy justito con el salario mínimo. Después tenemos Segovia, que también estamos hablando de ayudantes y auxiliares, los que se quedan por debajo del salario mínimo. Segovia ya le hemos entregado a la patronal el escrito para abrir la mesa de negociación, lo hicimos la semana pasada. Creemos que sí que va a ser posible que lleguemos a un acuerdo para incrementar los salarios, porque Segovia es otra de las provincias que también tiene mucho turismo. Y la otra que teníamos era Valladolid. Las 4 que tenemos que están en peores condiciones de toda la hostelería. Me gustaría preguntar en lo de estar por debajo del salario mínimo, porque aparentemente es ilegal estar por debajo del salario mínimo. Están las tablas. Se supone que los empresarios tienen que pagar el salario mínimo interprofesional, pero las tablas, las cantidades y los salarios que recoge están por debajo del salario mínimo. Pues que el convenio está firmado, tenemos las tablas salariales ya hechas del 24, 25, 26 y 27, y el salario mínimo, al subir tanto como ha subido, pues esos salarios que habíamos marcado en esas tablas ahora mismo se encuentran por debajo. O sea, sí. Sí, al ser absorbidos, claro, pero entonces hay categorías, sí, pero diferentes las tablas, categorías cobrando el mismo. En las tablas salariales los salarios están por debajo. A ver, se supone que los empresarios tienen que pagar el salario mínimo, tienen que subirlo, ¿vale? Y casi siempre es así, pero bueno, hay ciertos... hay algunas personas que, bueno, al pagar incentivos o demás, pues no, como se supera el salario mínimo, pues no llegan a él. Y no hay Es porque diferencia pagan salarial. sobre las tablas. No hay diferencia salarial. No. No creo. El problema es cuando tienes varios años, ya que están por debajo del salario mínimo de este año. Estamos hablando de que Valladolid está por debajo del salario mínimo en 2026 del salario mínimo de este año, de los 1.134 euros. O sea, en 2026 estaría por debajo. Entonces, si sigue subiendo, el salario mínimo se va a igualar muchas categorías superiores. O sea, va a cobrar lo mismo un camarero que un ayudante, o un cocinero que un ayudante. A ver, mira. Cuando hemos pactado... No hay trabajadores... No hay trabajadores cobrando por debajo del salario mínimo. No hay ninguno. Porque es lo que viene en las tablas. A ver, mira. Vamos a ver. A ver, déjame un segundo. A ver, os lo voy a explicar para que lo entendáis. No, os lo voy a explicar para que entendáis por qué no que seáis tontos. Os voy a explicar el por qué. La historia es que nosotros cuando pactamos el convenio, pactamos unos incrementos para cada uno de los años. Al tener ya cerrados los incrementos y no meter cláusula de revisión en los convenios, porque habitualmente los convenios de servicios es muy complicado meter una cláusula de revisión, porque luego les cuesta el pagar atrasos y demás, establecimos ya las tablas salariales firmadas y publicadas de cada uno de los años de vigencia del convenio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lógicamente esos salarios actualmente, con la subida de los IPCs, con la subida del salario mínimo, hay algunos que ahora mismo están por debajo del salario mínimo. Por ejemplo, tenemos al ayudante administrativo que en las tablas salariales viene que son 14.715. Está muy por debajo del salario mínimo.
Entonces, lógicamente, eso, aunque las empresas estén obligadas a pagar el salario mínimo, es lo que figura en el convenio. Y eso es lo que queremos modificar, que eso no Pues que no. Eso No. es. claro, pero cobran eso. No, pero vamos a ver. Categorías, Si es que no la hay diferencia cuestión, entre las la categorías. cuestión no es que venga o no venga las tablas salariales, la cuestión es que queremos reabrir el convenio para subirlo. No se puede cobrar el salario mínimo en la hostelería. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, no el de las tablas. Claro, no el de las tablas. Lo de las tablas es enrocarnos. El mensaje es que con el salario mínimo interprofesional no se puede trabajar en la hostelería y queremos subirlo. Ese es el mensaje, no que las tablas estén por debajo. Sí, porque Ni que cobre lo mismo un camarero que un ayudante. Tiene que haber esa diferenciación. no, evidentemente No, eso en ningún porque, momento lo claro, hemos... No. Sí, volvemos a que si entendemos que es un motor de productividad para el país y para nuestra comunidad y para Valladolid, pues necesitamos los salarios dignos para que el trabajo dignifique a las personas. Y con esos salarios la gente no llega a final de mes, que es el problema que continuamente se oye en otros sectores también, pero aquí en Valladolid, que es lo que nos toca en este momento, pues entendemos que es lo importante. Claro. Aparte, Y que es un sector que genera beneficios, no es un sector que en este momento no esté generando beneficios. Si hablamos de que se supere el salario mínimo, que es lo que queremos Claro. ahora. Entiendo que si se cobra es igual por salario mínimo, habrá categorías que conforme a las tablas, aunque cobre el salario mínimo, se están igualando a las inferiores. Claro, A eso es lo que estábamos... Que haya una escalada en las Eso tablas. es, eso es. eso es. De todas formas, también hay un error de negociación desde mi punto de vista. Hombre, el convenio se negoció teniendo en cuenta que el convenio se negoció hace ya unos años. La situación económica general del país ha cambiado bastante y la situación en nuestra comunidad pues puede que también. Entonces eso afecta. y que este convenio venía de un conflicto de 4 años, sin firmar el convenio colectivo por la famosa acta. Nos tiramos 4 años sin poderlo firmar y al final conseguimos firmarlo, pero lógicamente los incrementos que pactamos se han quedado por debajo. Igual que todos los convenios, igual que todos. En Valladolid cerca de 12.000 trabajadores y trabajadoras están afectados por este convenio. El resto de provincias, Segovia, el otro día creo que eran 6.300 en Segovia, Palencia no lo he sacado. Palencia y Zamora no lo he sacado todavía porque tenemos que hacer ahí las ruedas de prensa. Pero está pues hablando que Zamora aproximadamente serán unos 2.000 y pico, 3.000 trabajadores y en Palencia por ahí andarán unos 2.000 y pico trabajadores, andarán más o menos. Cuando los empresarios se quejan de que no hay camareros y de que el sector no encuentra personal, claro, el mensaje sería decir que es que van a ganar el salario mínimo. Claro. Es que estamos hablando de un sector que es muy sacrificado, un sector en el que trabajas fines de semana, en el que trabajas sábados, trabajas domingos, trabajas festivos y lógicamente ese sacrificio no se ve recompensado en cuestiones monetarias. Y lo que más nos preocupa de todo esto es que se pueda dar la picaresca de que volvamos a los famosos sobres de la hostelería. Te pongo en el salario o en la nómina, te pongo el salario mínimo y si haces las horas que tienes que hacer o las que yo te pido, las que yo te digo que tienes que hacer, pues luego te doy un sobre por debajo con 100, 200 o 300 euros, que seguramente esté pasando, no tengo ninguna duda. Está No pasando, tengo está ninguna pasando. duda. No tengo ninguna duda y con eso lógicamente es con lo que tenemos que acabar. Es con lo que tenemos que acabar. Porque al final el trabajador cuando se va a jubilar lo que cobra de jubilación y de pensión pues eso, se tira de los pelos cuando lo ve. Porque el sobre parece que está muy bien, no tributo, no me descuentan, pero luego influye en todo, en el paro, en el desempleo y sobre todo en la jubilación. Y es un problema importante para las personas trabajadoras que no entienden que lo suyo es que se cotice y que lo tenga recogido en la nómina. ¿Cuándo vais a empezar a negociar con el nuevo presidente? Pues hoy le vamos a meter los registros y esperamos que la semana que viene nos podamos sentar ya con las dos asociaciones. No, en el En 26. el 26. Sí, es Claro, vigente hasta es que por eso diciembre del queremos abrir el 26. convenio, porque caduca en el año 2026 y los salarios ahora mismo están muy por debajo de lo que se debería de pagar en este sector. Es que quedan más de 2 años de vigencia. Entonces, suponiendo además que el salario mínimo siga subiendo, pues se va a llegar a una situación bastante ridícula, la verdad. Entonces, luego que faltan profesionales en el sector de hostelería, al final la gente lo utiliza como
su trabajo para conseguir un dinero, pero no para poder vivir de ello. O sea, por hecho vemos mucha gente joven que lo compagina con estudios y vemos poca gente mayor, porque al final el que la gente esté formada y requiere un sueldo, una antigüedad, y esos conocimientos hay que pagarlos. Entonces es la única manera, que el salario sea digno. ¿Y aquí hay problemas? En lo que preguntaba Marta, ¿hay problemas para encontrar trabajadores? ¿Eso es un sector Sí. superávit de mano de obra o hay escasez? ¿Cómo está? Hay escasez, Hay hay escasez, escasez. sobre todo de profesionales. O sea, para encontrar un camarero o un ayudante, pues no tienes tantos problemas, pero para encontrar un cocinero y fidelizarle, porque muchas veces hay mucha rotación. Entonces, por eso mismo, porque los salarios que se pagan no son lo que el profesional considera de cara a su formación o sus conocimientos. Entonces, en cuanto le ofrecen otra cosa, rota muchísimo. ¿Alguna cosilla más? A vosotros. A vosotros Gracias. por haber venido.